Familia, tenga muy buenos días, que el Señor les bendiga. Una vez más, pues delante de nuestro Señor Jesucristo para darle la honra y la gloria. En esta mañana vamos a leer la porción del versículo del día. Y es que vamos a entender por qué nuestro Señor Jesucristo, Él no condena a nadie. Porque Él no vino a condenar, Él vino a salvar, y eso es lo que vamos a tratar pues de aprender ahora a través de su palabra, para que nos demos cuenta cuál es la función, cuál era el ministerio que nuestro Padre Celestial envió a dar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo y enseñada por nuestro Cristo Celestial, dice de la siguiente manera: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que yo soy el Hijo de Dios, no será condenado no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo no he venido al mundo. Yo he venido al mundo y yo soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad, si se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Bien, como dije en esta mañana, pues quiero hablarles al respecto para que nosotros conozcamos a la luz de la Escritura que el Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Claro, pero aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que pues muchas personas se han muerto en el mundo entero, han muerto en sus delitos y pecados, y de hecho pues cada una de esas personas ahora está en un lugar de tormento, esperando el juicio final de nuestro Padre Celestial. Pero ¿por qué no se salvaron esas personas? ¿Por qué decidieron seguir haciendo lo malo, seguir en el mundo sin reconocer a Cristo como su Salvador personal? Bueno, esta palabra lo dice claramente, porque en el versículo 17 dice: porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente. Estamos hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo del 16 al 21. Entonces dice el 17, porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El propósito del Padre mandar a su Hijo al mundo a morir a la cruz del Calvario fue con el propósito de que todos y cada uno de nosotros encontráramos la salvación, no para que fuéramos condenados, porque el Señor, como su creación, no quiere que nadie se condene. Y en la segunda carta de Juan, en el capítulo 3, allí habla cuando dice que Él aún no ha venido, no se ha hecho presente para arrebatar y llevarse la iglesia hacia el cielo. ¿Por qué? Porque Él está esperando que todos y cada uno de aquellos que aún no le conocemos, pues que lleguen al arrepentimiento y que abran su corazón y que se entreguen a Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no sean condenados, porque el propósito de nuestro Señor Jesucristo es salvar al mundo, no condenarlo. Por eso digo, Jesús no condena a nadie. Quien se condena es el hombre. ¿Por qué? Por no creer y por no recibir, por no aceptar que Cristo es nuestro Salvador personal. Así que dice pues en el 18, el que cree en mí, que yo soy el Hijo de Dios, aquí está hablando Jesús, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Por eso la palabra unigénito, porque es el único Hijo de Dios. Entonces ahora entendamos por qué razón la gente se condena. Pero mire, pero para el hombre, para la humanidad, incluso para el pecador, pues las personas o las familias que mueren, aún sin reconocer a Cristo como su Salvador personal, ¿qué dice en sus lápidas?
que en paz descansa o ya está con Dios, y así pues sucesivamente, o dicen ya está en la presencia de Dios, dicen otros. Pero bíblicamente, con todo respeto y dolor de mi alma, lo digo, aquellas familias, incluyéndome la mía, que murieron y que no reconocieron a Jesús como su Salvador personal, aunque ellas son mis familias, pero si no abrieron los ojos para Él, entonces están en un lugar de tormento, están en un lugar de condenación, esperando que el segundo juicio de parte, el que viene de parte de nuestro Padre Celestial, que es el último, y está donde para lanzarlos al lago de fuego, de acuerdo a cada una de las obras que ellos hayan hecho. Entonces, por esa razón, pues nos damos cuenta que muchas personas mueren engañadas, creyendo de que están en la presencia del Señor por el hecho de haber muerto o por el hecho de haber creído en alguna religión. Y esto es lo que nosotros, especialmente pues en mí el Señor ha hecho que hable al respecto acerca de las falsas enseñanzas, y usted sabe que los estamos viendo en la carta de Pedro, pero aquí pues nos damos cuenta que muchas personas han muerto en ese sentido y están ahora en un lugar de tormento, y no así en una salvación eterna como ellos creen. Porque si no creyeron en el Hijo único de Dios, pues no tienen esperanza de vida eterna de ninguna manera. Y luego dice el 19, y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y yo soy la luz que brilla en la oscuridad, pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad, sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca y lo recibimos a Él como nuestro Salvador personal, y luego pues viene el bautismo, que es la inmersión en el agua. Nosotros estamos testificando que hemos muerto a la vida pasada. Nosotros estamos testificando que ahora le pertenecemos a Cristo, y también testificamos que hemos muerto a la vida vieja, a la vida pecaminosa, que hemos dejado ya esa vieja levadura y que ahora nosotros estamos en una nueva y en el poder del Espíritu Santo, porque queremos conocer más de su palabra y más que todo tratar de obedecer, ¿verdad? Porque digo tratar en el aspecto de que poco a poco uno va aprendiendo de la palabra y uno se va encarrilando en ella, y en ese momento cuando uno pues se va metiendo en la palabra y la palabra va entrando en nuestros corazones y en nuestras mentes, es cuando nosotros tratamos pues, o más bien cambiamos, ¿verdad? Y esto pues nos hace también obedecer la palabra de nuestro Padre Celestial, o sea, el Evangelio, el mandamiento que Él nos ha dado, para no seguir cometiendo los errores que antes hacíamos. Pero es bien claro pues, y lo deja bien establecido esta parte, cuando el Señor no vino a condenar al mundo, porque aún Él, en nuestros delitos y pecados, Él demostró su amor para con nosotros en la cruz del Calvario. Él incluso cuando le llevan a aquella mujer en el mismo Evangelio de Juan, aparece cuando los escribas y fariseos le llevaban a aquella mujer adúltera, y que todos llevaban con piedras en sus manos y decían: Señor, danos la orden y ahorita mismo nosotros la matamos. Pero el Señor, ¿qué hizo? Se acurruca, hace una raya en el suelo. Algunos estudiosos dicen de que Jesús estaba escribiendo los 10 mandamientos y que ahí pues les hablaba, ¿verdad?, de los pecados. Y por eso cuando Él les dice que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, y como todos se consideraban pecadores o se fueron afrentados por la palabra, ¿qué hicieron? Botaron las piedras y ya no apedrearon a la mujer. Y cuando la mujer quedó sola y le dijo, él le dijo: ¿a dónde están los que te acusan? Y la mujer dice: ninguno. Pues ni yo tampoco. ¿Por qué? Ahí nos damos cuenta, solo que hay que tener cuidado en esa parte, porque muchos creen que como el Señor no ha venido a condenar, entonces que nosotros podemos vivir de una manera como nos dé, pues, como nosotros creamos más conveniente. Pero también le dijo a la mujer:
vete y no peques más. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador personal, es porque nosotros vamos a vivir una vida separada del mal, separada del pecado, separada de las malas intenciones que hay en nuestros corazones, y buscar pues la dirección, ¿verdad?, espiritual, la dirección de la palabra, para que nos haga pues personas diferentes, para que nos haga mejores esposos, mejores hermanos, mejores amigos, mejores compañeros de trabajo, mejores vecinos y en fin, mejor en todo nuestro diario vivir. Pero como repito, esto es personal, porque aquí la palabra en este momento bien claro nos ha dejado cuando dice, ¿verdad?, que si nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador personal, pues ya encontramos la salvación. Pero aquel que rehúsa creer en la dirección de la palabra, aquel que rehúsa creer en el sacrificio de Cristo, aquel que rehúsa creer que Jesús es el Salvador de su alma, y muere, lamentablemente, va para el infierno, va para el lugar de tormento, en donde ahora está pues el hombre rico que murió juntamente con Lázaro en ese lugar, y él da testimonio de lo difícil que es vivir en ese lugar de tormento. Así que, mis queridos hermanos, en esta mañana pues, en la porción del versículo al día, he querido dar esta aclaración para que nos demos cuenta que Jesús no condena a nadie, ni mucho menos nosotros, aunque muchos de los que predicamos, muchos de los que estamos al frente, quizás en una iglesia, ¿verdad?, o en algún ministerio, esos muchas veces están condenando al hombre cuando peca. Esos están condenando a aquella persona que por A o B motivos ha cometido un error, ¿verdad? Y no le dan la oportunidad del reconcilio, sino que de una vez lo están condenando. ¿Sabe por qué? Uno por ignorancia y otro porque se creen jueces y Dios y toman el trono de Dios para señalar y para condenar a los demás. Pero aquí nos damos cuenta que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. Así que sintámonos alegres, contentos, gocémonos en el Señor por habernos dado la oportunidad de la vida eterna, creyendo en Él como nuestro Salvador personal, y también pues para que nosotros compartamos el mensaje de la salvación con todos aquellos que aún no han reconocido a Cristo Jesús como su Salvador personal. Así que espero que en esta mañana todos aquellos que aún no le han conocido, que el Señor tenga misericordia de sus vidas para que se arrepientan y vengan a sus pies y tengan la misma oportunidad que usted y yo hemos tenido, porque solo en Cristo Jesús hay salvación. Solamente en Él podemos ir al Padre, solamente en Él podemos ir al cielo y solamente en Él podemos gozar de esa vida eterna que el Señor nos ha preparado allá en el cielo por toda una eternidad, y que luego pues vendremos a reinar a la tierra con Él por un periodo de 1000 años y de ahí pues la eternidad. Así que, mis queridos hermanos, sean ustedes bendecidos en esta mañana y sean ustedes pues que les pueda servir pues de orientación esta meditación, esta enseñanza a través de la porción, el versículo del día, para que todos crezcamos de una manera espiritual. Y no se olvide que Cristo pronto viene. Así que pasen muy buenos días, que el Señor me los guarde, me los bendiga y derrame ricas y abundantes bendiciones sobre su casa y su familia. Bendiciones.